Bueno, tío Alberto, hoy, ¿sabe dónde nos encontramos? En la Plaza Garibaldi. Sí, está el mercado de San Camilito, las cantinas típicas, los restaurantes de antes, bueno, hasta la pulcata de allá de hace años, donde viven esas casas antiguas donde todavía ahí habitan los mariachis. Ahí ahorita están dormidos porque trabajan de noche. Bueno, otro restaurante, y luego acá pues locales de artesanías y el museo del tequila y el mezcal. Todo esto es Garibaldi, la plaza de Garibaldi, que como usted sabrá, en el día pues está tranquilita, en la noche pues ya hay la pachanga, la fiesta y demás. Y la plaza de Garibaldi tiene que ver mucho, ¿sabe con qué? Cómo surgió el mariachi. El mariachi antes del siglo XIX no existía, no había tal mariachi. Y aquí, esto lo que es Plaza de Garibaldi, no existía tampoco. Era un jardín que se llamaba, le decían el jardín o el Jardín Unión. En realidad nada más le decían, allá está el jardín, y el jardín enfrente de lo que es la iglesia. De la iglesia acá, que, ay, Chihuahua, ¿dónde me...? Ah, no, pues pasando el eje central, ahí está la iglesia Santa María la Redonda, que fundara Fray Pedro de Gante. Hoy le voy a platicar cómo surge el mariachi, a la vez de cómo surge la Plaza Garibaldi. Y bueno, tío Alberto, en esa época no existía el mercado San Camilito, ni los mariachis existían en esa época. Todo, aquí había unos puestos de madera, como los que salen en las películas de Pedro Infante acá, de que llega Sarita Montiel en un coche y ahí están tomando sus calditos de pollo y todo. Había uno de un señor que se apellidaba Hernández, vendía ponches de granada, tío Alberto, y comila o antojitos de cocula. Y por ahí había un grupito de mariachis que era el de Cirilo Marmolejo. Aquí ya mis cuates no se han de acordar del mariachi de don Cirilo Marmolejo, pero él fue el antecedente del primer mariachi que hubo en la Ciudad de México. Entonces resulta, tío Alberto, que el mariachi de Cirilo Marmolejo se acerca al tendajón de don Pepe Hernández y le dice que si le da permiso de tocar mientras sus clientes cenan. Y como ve, pero para esa época estaba prohibido que los músicos tocaran en la calle. Y entonces, bueno, don Cirilo Marmolejo, pues lo contrataban los generales revolucionarios. Acuérdense que allá en los años 20 acababa de bajarse la revolución del caballo y entonces ya eran generales que querían gobernar. Y los invitaban al grupo de mariachi de don Cirilo Marmolejo a tocar a sus fiestas, a sus comidas ahí, todo el mundo, y conoce a generales como Lázaro Cárdenas, que entonces les gusta cómo toca y lo traen para allá y para acá, pero cuando no lo contratan, pues se viene a tocar aquí al lugarcito donde venían ponche de granada y antojitos de cocula. Por cierto, don Cirilo Marmolejo también era de cocula, y entonces en una de esas fiestas que se acerca el general, Lázaro Cárdenas le dice, oiga, pues un permiso para trabajar en la calle, porque se los llevaba la policía. Y entonces el general Lázaro Cárdenas autoriza un permiso para que los grupos de mariachis puedan tocar en la calle. Desde esa época es la tradición que un mariachi sí tiene derecho a tocar en la calle, aunque otros grupos musicales no. ¿Por qué? Porque es folclore y tradición. Entonces de ahí comienza a surgir una cantina que tiene una canción muy famosa, el Tenampa, que era ese tendajón donde vendían ponche de granada. ¿Y para qué le cuento, tío Alberto? Entonces comienza a surgir la Plaza Garibaldi y con locales, con restaurantes como Tlaquepaque. Este restaurante ya no existe, está cerrado, ya tiene años que no existe. Y bueno, la plaza se llama Santa Cecilia, porque la patrona del músico es Santa Cecilia, de ahí que la plaza se llame así. Y ese día, el día que se venera a Santa Cecilia, hay unas fiestas en Garibaldi que para qué le cuento, que comienzan con la misa que dan a las 12 del día en la iglesia
de Santa María la Redonda. Entonces, y había mucho más locales, ahora ya esto poco a poco ha ido desapareciendo la Plaza de Garibaldi, ya en realidad el Guadalajara de noche y todo ese tipo de lugares, pues ya ni están abiertos, ya se cerraron y pues sigue un poco el buquet y el aroma de la Plaza de Garibaldi, pero de aquella época de 1920 y tantos, ahora ha pasado casi un siglo y lo que fue el gran folclore ahora pues se va diluyendo poco a poco, solo queda el Museo del Tequila y el Mezcal. Y bueno, tío Alberto, ese es el origen del mariachi y por supuesto de la Plaza Garibaldi aquí con sus antojitos bien coculenses. Claro que ojalá y se renueve esta tradición del mariachi de llevar gallo. Por cierto, usted se va a casar, pues a su peor es nada, llévale un gallito y si no, véngase a bailar al Templo de la Salsa, que para eso aquí también hay esos lugarcitos. Aquí está la Virgen patrona de los mariachis, Santa Cecilia, y el Museo del Tequila, en donde usted aprende la historia de cómo esta planta tan tradicional de México, el agave, puede producir tequila. Y bueno, también los mayecitos mezcal, sotol. ¿Y para qué les sigo? Que, como dicen por ahí, échele un ojito a nuestras tradiciones. Ahí, ojitos pajaritos. Pero qué bonito es llevar serenata a su bien amada.